Un saludo a todos los que están presentes y a los que se van a ir uniendo a medida que transcurre el tiempo. ¿De cuánto dispongo, hermano Aníbal? ¿50 minutos? Sí, 40, señor. ya, ok. 50 Muchas minuticos. gracias. Ok. Bueno, y en esta presentación vamos a echar una mirada a la parte histórica, mayormente, de lo que ocurrió en aquel importantísimo concilio, podríamos decir, congreso que tuvo la Iglesia Adventista en Minneapolis en 1888. No nos vamos a extender mucho, vamos a ir de lleno y rogamos que el Espíritu Santo abra no solamente nuestros corazones, también nuestro entendimiento, porque cosas realmente graves, realmente serias, que afectan no solamente a nuestro mundo, sino también al universo, se dieron lugar allí en Minneapolis 1888. Así que voy a compartir ¿cuánto se llama? La proyección. Si me en esto, para hacerlo como la vez anterior. Y vamos allá. Recuerdo que voy a compartir pantalla. Ahí se ve, se visualiza. No, todavía no se visualiza. Ahí está comenzando a visualizarse. Ahí está. Ahora se ve. Tiene que poner Okay. eso, poner pantalla completa. Ok. Y dice, ¿ve completo ahora? No, abajo donde está la copita. A ver. Ahí, ese. Ahí. Ok. Pero ahí sí, ahí sí. señor. Ahí sí. Muchas Muy bien. gracias. En esto todavía estoy aprendiendo. Muy bien. Avancemos. Primero que todo vamos a hacer una mirada bastante superficial, pero al punto de lo que es el movimiento adventista y la justificación por la fe, en nuestro segundo tema. Y como se trata de Minneapolis 1888, el tema en esencia tiene que ver con salvación. Y en la historia de la Iglesia, la soteriología, que es la rama de la teología que se encarga de estudiar la salvación de soteros, ¿no es cierto?, se da en nuestra historia en tres fases. La cristocéntrica, que, ¿no es cierto?, es con el movimiento millerita, ¿ya? Esto es con Guillermo Miller, y aquí con el paso del tiempo y las explicaciones se une a ese movimiento de Helena Harmon, que después llega a conocerse, ¿no es cierto?, como Helena de White, por el apellido de su esposo. Entonces, la primera fase es cristocéntrica. La segunda fase es más legalista, ¿ya? Y es un énfasis desmedido en la ley, ya presentado por Urias Smith y Jaime White. Y la tercera fase, que es una vuelta a las raíces cristocéntricas, es Minneapolis propiamente tal, 1888, porque hasta 1886 la iglesia predicaba a Cristo, y el NJ hace un comentario muy claro, hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni una gota de rocío, nada de gracia. Y obviamente en la vuelta a las raíces tenemos que ver también cómo estamos hoy en día en relación a 1888 en la actualidad. En el año 1822, él escribió: me encontré con un amigo en Jesús. Para 1840, Helena Harmon, su nombre de soltera, escribe en el Sermón de Esther 4:16: nunca podré olvidar la seguridad preciosa de la ternura compasiva de Jesús hacia alguien tan indigno de su atención. Pero para el año 1854 ocurre un cambio en el énfasis, y la revista oficial de la Iglesia, titulada The Adventist Review and Savage Herald, publicó junto a las informaciones editoriales la relación de las principales doctrinas enseñadas por la Revue. En un total
de 18 ediciones, publicadas entre el 15 de agosto y el 19 de diciembre, la misma relación de doctrinas aparece sin ninguna mención de la justificación por la fe o temas relacionados a ella. Y para 1877, Uriah Smith y James White publicaron el libro The Biblical Institute, en el mismo donde no hay nada sobre justificación por la fe en 352 páginas constituyen el libro. El comentario de Elena White de haber predicado la ley tan desmedidamente era muy atinado, muy certero. Principales factores para el cambio. Bueno, vemos que hubo una ridiculización después del chasco, y porque estábamos aprendiendo nuevas verdades que para el resto de la comunidad cristiana religiosa no tenían fundamento bíblico todavía, como lo es Daniel 8:14 y nuestra interpretación acerca de un juicio investigador. Y por ende, obviamente esto trajo delante de nuestros ojos, más bien dicho, de los ojos de los pioneros, también los nuestros hoy en día, la total vigencia de la ley con la vigencia del día de reposo verdadero, que, como usted y yo sabemos, bíblicamente es el sábado. Entonces, los ataques severos de los pastores de otras iglesias a la doctrina de la ley del sábado fue terrible, y eso exigió respuestas convincentes, tanto en periódicos como en los debates públicos. Ahora, esto de los debates públicos es muy interesante, porque muchas personas se reunían a escuchar, ¿no es cierto?, la forma como nosotros, usando los textos bíblicos, demostrábamos la vigencia de la ley de Dios y la vigencia del verdadero día de reposo. Ahora, en 1888, esta sesión, a la cual asistieron 91 delegados, se llevó a cabo del 17 de octubre al 4 de noviembre en Minneapolis, Minnesota, en nuestro templo construido un poco antes. Como de costumbre, estaban presentes una cantidad de adventistas que no eran propiamente delegados. La sesión fue precedida por una asamblea ministerial de 7 días, que se reunió desde el 10 de octubre hasta el 16. Los estudios de la Biblia, comenzados en la asamblea, en cierta forma, continuaron durante la sesión de la Asociación General, ocupando la hora de estudio bíblico. Toda esta información, registrado claramente, usted la va a encontrar en Mensajes Selectos, tomo 3, ¿no es cierto? Me parece que es el capítulo 28, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención y quiero que a usted también le llame la atención, porque quiero compartir con ustedes 5 citas de antes de 1888. Ahí están colocados los años. Y obsérvense los siguientes mensajes dados poco antes de 1888, tal como aparecen en Testimonios, o en inglés, volumen 4 y 5. Para el año 1879, la mensajera del Señor escribió lo siguiente: estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno. En 1881, volvió sobre el tema y dijo: el final de todas las cosas está a las puertas. El mismo año, se me ha mostrado que estamos en el umbral del mundo eterno. Para el año 1885, estamos al borde mismo del mundo entero. Para 1885, mismo año, la eternidad se cierne ante nosotros. La cortina está a punto de ser levantada. Así que claramente, aunque desde la parte histórica, que vamos a ver un poquito más, vamos a ver los problemas que se dieron dentro de este importante Congreso de Minneapolis, vemos que desde antes el Espíritu Santo había estado impresionando a la mensajera del Señor con lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Quizás no propiamente tal en el año 1888, pero sí llamaba la atención a que algo iba a ocurrir y que teníamos que estar atentos porque estamos ahora en las fronteras mismas del mundo eterno, dijo ella, ¿no es cierto? La eternidad se cierne ante nosotros, la cortina está a punto de ser levantada. Muy interesante. Pero allí en Minneapolis se da una crisis, ¿no es cierto?, entre dos posiciones teológicas claramente sostenidas por dos grupos de personas que tenían que ver con los periódicos de la iglesia. Por un lado estaba la Revián Herald,
con Urias Smith y Jaime White, con un énfasis en la ley, y Señales de los Tiempos, Sign of the Times en inglés, con José Wagoner, el padre de Elliot Wagoner y Alonso T. Jones, sobre la justificación por la fe. Y en mensajes selectos, no lo coloqué, pero es en el boletín de la Conferencia General, la página 185, que usted puede encontrarlo en mensajes selectos, tomo 3, página 180. El hermano White registra lo siguiente: las reacciones al énfasis sobre esta verdad vital fueron mixtas en cuanto a la presentación de Wagoner y Jones sobre la justificación por la fe. En el Congreso General de 1893, A.T. Jones, hablando de la recepción de las verdades presentadas en Minneapolis, informó: yo sé que algunos que estaban allí las aceptaron, otros las rechazaron totalmente. Usted sabe también la misma cosa. Otros trataron de quedarse en un punto intermedio y tomarlo de esa manera. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tristemente, en la historia de nuestra iglesia fue un tiempo triste, valga la redundancia. Este fue el ambiente de tensión que generó un fuerte espíritu de contención en Minneapolis, hasta el punto que Elena de White dijo, referente a ella: mi testimonio fue ignorado y nunca en la experiencia de mi vida me trataron como en la conferencia. Carta 7, año 1888. Se me instruyó que la terrible experiencia en la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más oscuros de la historia de los verdaderos creyentes en la verdad, ¿no? Entonces, la verdad presente. ¿Y qué tenía en la orden del día, ¿no es cierto?, en carta, que debía hacerse en este congreso? Bueno, se habían reunido los hermanos para estudiar un concepto histórico de los 10 reinos, la divinidad de Cristo, la herida mortal que fue sanada, ¿no es cierto?, la justificación por la fe, cuán lejos debemos ir en cuanto a la sabiduría de la serpiente, un tópico que me llamó la atención, y el concepto bíblico de predestinación. El clima de tensión se intensificó debido a una respuesta de José a Smith sobre el posicionamiento de la misma, que uno de los 10 reinos de Daniel 7 fueron los hunos. En cambio, Jones cree que, por el contrario, este grupo fueron los alamanes. Cuando Smith insistió que su exégesis no era original, pero en base a la opinión de muchos estudiosos, con dureza e ironía, Jones dijo: el pastor Smith confesó que no sabe nada al respecto, pero yo sí sé el tema y no me hago responsable de las cosas que él desconoce. Y aquí está el espíritu que se manifestó. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, a Urias Smith y todos los que son adherentes de la vigencia de la ley de Dios, preeminentemente enseñado hasta 1886, que trajo un espíritu también a Minneapolis, donde los que presentaban la verdad de la justificación por la fe, los de la ley lo veían como una amenaza, porque creían que iba a barrerse con uno de los, ¿no es cierto?, de las doctrinas fundamentales del adventismo. ¿Ya? Pero la discusión se puede dividir en 4 etapas principales. La primera, Ellen Wagoner presenta 16 estudios sobre la justificación por la fe. 6 estudios que debían tratar de reacción entre gracia y ley, fe y obras basado en Gálatas, y 5 estudios justificación por la fe en Cristo. La segunda, algunos ministros más viejos no querían continuar con la presentación de Wagoner. Y es extraño porque es como que se manifestó ese espíritu, como estos que son más jóvenes. Wagoner y Jones eran más jóvenes en el ministerio que los sostenedores de la posición de la ley, como ellos nos van a venir a enseñar a nosotros, una cosa muy, muy rara. Algunos ministros más viejos no querían continuar con la presentación de Wagoner y Ellen de White obviamente no estaba de acuerdo con esto. La tercera, el hermano Morrison, que era en aquel entonces presidente de la Asociación de Iowa, se le pide que responda a las presentaciones de Wagoner. Dijo que los adventistas siempre habían creído y enseñado la justificación por la fe y que la presentación de Wagoner sobre el tema podría eliminar la centralidad de la ley en nuestras enseñanzas. Y el cuarto punto, es Wagoner y Jones contestan a Morrison con 16 textos, con una lectura alternada, sin pronunciarse sobre ellas. Y esto es muy interesante porque a continuación le voy a mostrar los textos citados.
para que usted pueda verlos, tenerlos. Este material se los voy a dejar también a ustedes. Pero quiero hacer un comentario muy interesante acerca de lo que vamos a ver. Durante la lectura de, ¿no es cierto?, estos 16 textos, un profundo silencio entre los delegados se produjo y muchos aceptaron el mensaje de la justicia por la fe. Miren, Jones empieza con un texto y lo alterna a Waggoner y así siguen con los 16 textos. Y esto es muy interesante porque aquí podemos sacar una primera lección para nosotros. No recurrieron ni hicieron comentarios de ningún tipo, no nombraron a ningún teólogo anterior, ningún pensador en la historia de la iglesia, ni siquiera dentro del adventismo. Ellos alternaron con estos textos porque mi perspectiva es que ellos creían que los textos bíblicos eran tan claros y el Espíritu Santo podía abrir el entendimiento para captar lo que la palabra de Dios, sin adimentos de ninguna clase, podían, ¿no es cierto?, transmitir el mensaje que Dios quería que llegara en aquella ocasión. Jones lee Jeremías 23, 5 al 7, Gálatas capítulo 2, versículos 16 al 21, Romanos 1, 14 al 17, usted lo puede leer allí, y Waggoner, ¿no es cierto?, con el cuadro paralelo. 16 textos bíblicos que leyeron en forma alternada, sin agregar ningún comentario. Extraordinario. Los años siguientes, del año 1888 al año 1901, algunas personas ven dentro del adventismo una superación de la crisis, pero la verdad que esto se ha discutido bastante dentro de la iglesia, tanto por los adventistas evangélicos como los adventistas históricos, ¿ya? Y si hubiese habido, mi humilde opinión, una verdadera superación de la crisis en cuanto al espíritu, porque la iglesia tiene que haber aprendido, o aprendimos, a no caer en esta clase de discusiones, menos en forma abierta, ¿ya? Pero yo en lo personal soy de la idea de que sí hubo un rechazo que impidió el descenso de la lluvia tardía y que no permitió que el Señor Jesús capacitara a su pueblo para la proclamación final del mensaje del tercer ángel, el Evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, y por lo tanto Jesús no pudo venir. Entonces, si usted escucha que hubo alguien que si usted escucha a alguien decir que la iglesia no rechazó, eso no resiste el análisis y el examen histórico, porque sí hubo un rechazo. Entonces viene, y hubieron viajes de Elena de White, A.T. Jones y Waggoner predicando desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico, el glorioso mensaje de la justificación por la fe, y ocurre en algunos lugares una recepción de un reavivamiento en la iglesia, pero no fue completo, y esto tenemos que decirlo. A veces los historiadores o los que analizan la historia de Minneapolis dan la impresión de que hubo un gran reavivamiento, y si bien hubieron lugares donde no se manifestó, que es la cita que vamos a leer de Elena White, un poco más adelante, que está en azul, la verdad que la iglesia en su totalidad no recibió el poder que la habría habilitado para, ¿no es cierto?, terminar la obra en este mundo. La confesión y el arrepentimiento por la oposición al mensaje de varios líderes se fueron dando, entre ellos George E. Butler y Urias Smith. Elena de White dice lo siguiente: hemos tenido reuniones excelentes. El espíritu que prevaleció en la reunión de Minneapolis no está aquí. Todo se hace en armonía. Se regocijan los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ya? El desarrollo posterior, desde el año 1901 hasta 1950, tenía mucha literatura sobre el tema, pero durante las 2 primeras décadas de este siglo se produjo un descenso en el énfasis de la justificación por la fe. Esto se superó en 1920, aparentemente. Cuando lleguemos a la tercera parte, voy a demostrar que el énfasis no es tal. En 1920, William W. Prescott publicó La Doctrina de Cristo para ser usado como libro de textos en colegios y seminarios. Su propósito era presentar las doctrinas esenciales del Evangelio eterno en relación directa con Cristo, a fin de que los estudiantes puedan aceptar la verdad
como ella es en Jesús. Fromm hizo un comentario al respecto. Este es un puente este libro, una conexión importante entre lo que pasó y lo que sucedería. El libro estaba plenamente identificado con el mensaje de 1888. En 1926, Arturo G. Daniel publicó Cristo, nuestra justicia, que también está en español, causando reacción profunda y de gran impacto en las futuras discusiones sobre el tema de la justificación por la fe. El libro tuvo una sólida base bíblica y del espíritu de profecía, pero debo decir que Daniels no llega a desarrollar completamente todo el alcance y las implicancias de lo que tienen que ver con la justicia impartida. De los eventos de 1888. Para 1950, dos ministros desde el África, Robert Bielan y Donald K. Short, ministros adventistas misioneros allá, fueron a la oficina de la Asamblea General cuestionando la posición de la Iglesia en la Asamblea de 1888. Fueron invitados a presentar sus análisis. Se preparó un documento de 204 páginas titulado 1888 reexaminado, cuya lectura yo se las recomiendo a ustedes. Pueden descargarlo por Google en formato PDF. La esencia del documento es la siguiente. La Iglesia cometió un pecado al rechazar el mensaje de la justificación por la fe en la Asamblea de 1888. 2, la Iglesia jamás se arrepintió de ese pecado. Y 3, al ser la Iglesia una entidad corporativa, si no hay un arrepentimiento corporativo por la rebelión en Minneapolis, la Iglesia no recibirá la lluvia tardía. Así que fueron 3 los argumentos que en esencia sostiene 1888 reexaminado. ¿Ya? Nace así, ¿no es cierto?, esa noción de lo que es el pecado corporativo. Comisión. Los resultados de Bielan y Short fueron extraídos de fuentes adecuadas de información que se traducen en general en numerosas inexactitudes, pero debo decir que esas numerosas inexactitudes corren porque es la perspectiva y apreciación que tiene, ¿no es cierto?, el adventismo evangélico en relación al adventismo histórico. Por eso coloqué una nota donde dice sujeto a revisión. O sea, la idea es que usted también dedique tiempo para averiguar por usted mismo, no se quede con lo que yo le estoy diciendo, sino que esto sea un punto de partida para que usted pueda examinar el material, ¿no es cierto?, que es bastante a la actualidad de lo que ocurrió en 1888, pero más que nada yo le estoy pidiendo y le aconsejo a todos los que me están escuchando que lean mayormente los testimonios del Espíritu Profecía, testimonio para los ministros, mensajes selectos, tomo 1, 2 y 3, Camino a Cristo, y los estudien. Y hay mucho más material todavía. Alberto Tim y A.B. Olson le muestran que tales afirmaciones carecen de fundamento. No todos concuerdan con esta perspectiva dentro del adventismo actual. El argumento es que la oposición a la doctrina de la justificación por la fe no era del todo general. Y 2, ninguna decisión tomada por el voto de los delegados o a aceptarlo o rechazar el mensaje. 3, su aceptación o rechazo por parte de las personas que asistieron fue una cuestión individual. Ahora no se hace responsable, punto 4, de las actitudes de los líderes del pasado, muchos de los cuales más tarde lamentó, porque según la Biblia, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. Ese es el argumento, ¿no es cierto?, actual. Eso es lo que se dice. En algún momento participamos aquí en Iquique, hace años atrás, en un seminario sobre el espíritu profecía, y un líder de iglesia, un ministro, dijo que en 1888 no había habido un rechazo, lo cual el argumento más fuerte en contra de esa aseveración es: todavía estamos aquí. Y el que estemos aquí aún es un fuerte indicio de que sí hubo un rechazo. Sobre la naturaleza de la justificación, año 1959 y 1979. Se levanta un joven estudiante en Avondale, Australia, de nombre Robert Bridgman, un ex reformista, y él escribe La visión junto a los márgenes del Hiddekel, que está en inglés este material. La Iglesia rechazó el mensaje de 1888. Era perfeccionista, tuvo una evolución en su
peregrinaje teológico, todo el movimiento disidente, conocido como llamado al santuario. Bueno, disidente le llama el adventista evangélico a esta característica de posiblemente el adventismo histórico, ¿ya? Pero la verdad que después de llamado al santuario, él escribe Despertar y después se va a estudiar, ¿no es cierto?, todo lo que decían los reformadores y lo que tiene que ver con la teología del siglo XVI, y empieza a editar, junto con Ricardo Marín, ¿no es cierto?, unas publicaciones que se llamaron La Verdad Presente. Fue desafiado por Desmond Ford y Hans K. Larrondel. Se puso a investigar en la Biblia y los escritos de los reformadores protestantes más importantes el tema de la justificación y la santificación. Debido a esto, en 1971 abandonó su visión perfeccionista, entre comillas. Comenzó a defender la posición evangélica de la justificación, como un acto meramente forense de Cristo por nosotros, separando la justificación de la santificación. En la primera parte, la semana pasada, vimos cuáles son las tres nociones. Dos de ellas, la católica, que no es bíblica, la de los reformadores primeros, ¿no es cierto?, que está en un contexto y en un marco que no es bíblico, pero Elena de White rescata, y lo dice en el Conflicto de los Siglos, la justificación por la fe tan claramente enseñada por Lutero, y dijimos en esa ocasión que ella se está refiriendo, ¿no es cierto?, a ser justificado sin las obras de la ley, por la fe sola, ¿ya? Pero obviamente también dijimos que ella toma la luz que brilló en el siglo XVI y ella la avanza y la amplía, porque la justificación por la fe desde 1844 está puesta en el contexto, ¿no es cierto?, del santuario celestial, ¿ya? Recuerden que los reformadores eran atemporales, en cambio nosotros somos de la noción temporal, ya que hay un santuario real, material, concreto en el cielo, donde está Cristo llevando adelante la obra de la expiación final. Para 1970 ya se había unido a Robert Brisbane, un ministro anglicano de nombre Geoffrey Paxton, quien escribe un libro que en español se llama El zarandeo del adventismo, y cierta simpatía por los adventistas, pero es evidente su afinidad con Brisbane, tanto en su actitud personal como en el contenido del libro. Hipótesis: el corazón del adventismo es su pretensión de llevar adelante el mensaje de reforma del siglo XVI y que la justificación es exclusivamente forense, sin referencias a la santificación. Larrondel escribiría en Cristo su justicia, un libro escrito por él, que si la restauración de la verdad en el siglo XVI fue la gran verdad de la justificación por la fe, la reforma no paró allí, sino que continúa, dice él, y es la restauración de la gran verdad de la santificación por la obediencia a la ley, por la fe, ¿se entiende? ¿Ya? Pero el contexto y el marco teológico en el cual se desarrolla Larrondel es claramente cuestionado hoy en día por muchos, me incluyo, que no avanza desarrollando, ¿no es cierto?, la teología de la última generación. En algún momento después hablaremos de ella. Respuesta: Johnson y Larrondel es que el análisis que hace es histórico solamente y no bíblico, y es parcial porque analiza el concepto de la justificación por la fe en autores adventistas sin incluir a Elena de White. La tendencia de la Iglesia en los últimos años, de acuerdo con Víctor Casali, los estudios muestran que a lo largo de los años han habido dos tendencias en el ambiente adventista. Uno, enfatizar la obra de Cristo por nosotros, desconsiderando la obra de Él en nosotros a través del Espíritu Santo. Y la otra corriente es sobre enfatizar la obra de Cristo en nosotros, desconsiderando su obra por nosotros realizada en la cruz. Pero un editor de la Adventist Review, de nombre Kenneth Wood, captó muy bien lo que fue el mensaje de 1888 y registra lo siguiente: el mensaje de 1888 era peculiar e incluía mucho más que el evangelio de la justificación por la fe de Lutero. Tenía un fuerte énfasis escatológico,
fue ideado para preparar a un pueblo para la traslación en la segunda venida de Cristo. Llamaba la atención al santuario celestial, enfatizaba la humanidad de Cristo y, ojo, declaraba que Jesús era no solo nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo. Y esto es muy interesante porque la cristología de Elena de White usted la puede encontrar en Mensajes Selectos, los tomos 1, 2 y 3. El énfasis. Alguien que vivía la vida de fe y nos mostraba a nosotros, los creyentes, cómo vivir esa misma clase de vida. Muy interesante, ¿no? Enfatizaba la humanidad de Cristo y declaraba que Jesús era no solo nuestro Salvador, sino también nuestro ejemplo. El cristianismo moderno, evangélico, protestante, el protestantismo histórico, el pentecostal, ponen énfasis desmedidos y distorsionados, ¿ya? Es nuestro ejemplo, pero primero es nuestro Salvador. Nadie puede seguir a Jesús como ejemplo si primero no le acepta como Salvador, ¿ya? Y en muchas de las ramas afuera de la iglesia, el énfasis está en el Cristo por nosotros. Pero nosotros sostenemos que no solamente es el Cristo por nosotros, sino el Cristo en nosotros. Y es mi conclusión después de leer tantos textos, 20 tantos años de ser adventista, que la intención del Espíritu Santo es buscar desarrollar en nosotros la justicia impartida hasta el punto que esté lo más en armonía posible con aquella justicia que se imputó. Y por ende es una revelación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora, esa tensión que ha venido, todavía está presente dentro de la iglesia, del Cristo con el Cristo en nosotros, si uno lo lee, el texto bíblico, apocalíptico por excelencia de Apocalipsis capítulo 14, allí usted va a ver la armonía y la tensión entre el evangelio eterno y la expresión que usa Juan. Aquí está, porque él está señalando un grupo, un pueblo, una iglesia visible. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que hay una tensión correcta que debe ser respetada para entender en nuestro tiempo correctamente, en la vida, en la experiencia del cristiano, ¿no es cierto?, del creyente en la verdad presente, ya entre el evangelio eterno, que está en el versículo 6, donde ve Juan volar un ángel por el medio del cielo, ya, pero al mismo tiempo él ve, ¿no es cierto?, un pueblo que tiene la fe de Jesús. Y esto se ha discutido también dentro del adventismo, que es, ¿qué es la fe de Jesús? Bueno, más adelante en la tercera presentación vamos a ver estos temas, ¿ya? No nos adelantamos tanto todavía, pero es evidentemente una revelación del carácter de Cristo en el aspecto antropológico, en el creyente, ¿ok? Entonces, es muy interesante. Alguien, se refiere a Jesús, que vivía la vida de fe y nos mostraba cómo vivir esa misma clase de vida. Conclusión. La prioridad de la fe en Cristo no es desafiada por el énfasis en nuestras doctrinas, pero sí por un sobreénfasis en el institucionalismo. La preocupación por la organización, instituciones médicas y educacionales, la expansión mundial, que quiere decir la forma de hacer evangelismo actual, ¿ya? Construcción de iglesias, y el evangelismo es importante. Sin embargo, corremos el riesgo de dejar a Cristo fuera de los edificios que construimos. Y hay que tener cuidado porque también se ha dado en los últimos 40 años o los últimos 30 años un énfasis en el emocionalismo, y eso es peligroso. Más allá de todo eso, como el rey Ezequías, podemos ser tentados a colocar a Cristo en un segundo plano y confiar más en nuestros métodos y nuestras obras. En consecuencia, oramos menos, tenemos menos fe, perdemos nuestra dependencia de Dios y hacemos de nuestras actividades nuestro Salvador, ¿ya? Y entonces hay algunas preguntas al terminar de esta presentación, que es,
¿corremos el riesgo de institucionalizar nuestra fe? ¿O hacemos del ministerio nuestro Salvador en lugar de Jesús? ¿Qué actitudes debemos tomar para que Jesús y no el ministerio sea nuestro Salvador? No era mi intención en esta presentación abarcar todo lo que actualmente está ocurriendo dentro del adventismo, pero hay graves problemas dentro del campamento y eso tengo que decirlo, ¿ya? La carencia del amor de Dios, que va a ser el punto de nuestra tercera presentación. Voy a traer citas del Espíritu Profecía para que hoy día vimos desde la perspectiva histórica, pero en la tercera presentación vamos a ver desde la perspectiva de lo que el Espíritu Santo le mostró a su sierva de lo que realmente fue el problema en 1888.